Saludos amigos y bienvenidos a este episodio número 36 del podcast Las Cosas Como Son. Estamos en el canal de YouTube Profesor Ángel Rosa, en el fanpage de Facebook también Profesor Ángel Rosa, y en audio estamos en todas las plataformas Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, y también estamos en Amazon Music. Y además hoy pues quiero tratar de ser conciso con un tema que es bastante complejo y que tiene muchas aristas y ribetes que veremos cómo voy a tocar durante el podcast sin extenderme demasiado. La noticia de la semana ha sido el Teachers Flu y el Red Flu que se está desarrollando tanto en el Departamento de Educación, entre los maestros y en el Cuerpo de Bomberos, como protesta sindical a la pérdida, limitación o congelación de algunos beneficios de retiro y también beneficios salariales para los maestros y para el personal del Cuerpo de Bomberos. Pienso que es el resultado de la utilización de la estrategia de ausentismo masivo concertado que utilizó hace unas semanas la Policía de Puerto Rico en medio de épocas importantes de necesidad de vigilancia en el país para patentizar su reclamo de la pérdida de algunos beneficios de retiro como resultado del proceso de reestructuración de deuda y la aprobación del plan de ajuste de deuda del gobierno central, que finalmente fue confirmado por la jueza Swain del Tribunal Federal hace apenas unas semanas. El plan de ajuste se dio no sin antes la jueza ordenar al gobierno de Puerto Rico y a la Junta de Supervisión Fiscal que se reunieran para negociar o para llegar a un acuerdo que atendiera los reclamos que estaban haciendo los policías en cuanto a un grupo de ellos que se quedaba o había recibido un recorte dramático en sus beneficios de retiro y que estaban en un sistema, por así decirlo, en un régimen jurídico de retiro distinto al que está vigente en Puerto Rico desde el año 2000. Eran básicamente pocos policías. Era además de eso un patente que en el caso de los policías que no cotizan al Seguro Social, sino hasta muy recientemente, lo único que se llevan es su pensión una vez terminan su servicio en el gobierno. Y bueno, igual situación enfrentan también los maestros de Puerto Rico, aunque están en un sistema de retiro separado del retiro del gobierno central en el que están los policías. Los maestros tampoco cotizan al Seguro Social y por lo tanto sus beneficios de pensión vienen siendo básicamente los que logran al momento de retirarse o de jubilarse del salón de clase en Puerto Rico. Pero hay una circunstancia distinta en términos de lo que pasó con los policías y lo que está pasando con los maestros, aunque los maestros, igual que los bomberos, advirtiendo que la estrategia de ausentismo masivo utilizando la licencia de enfermedad, que por eso es que se le llama flu, funcionó para los policías, están intentando replicarla en el magisterio, en las escuelas de Puerto Rico, justo al inicio del semestre escolar. La diferencia de las que les hablo que existe es, primero, el historial del tema de retiro con respecto del magisterio y segundo, el número de maestros que tienen reclamos sobre esto comparado con el número de los policías. Déjenme explicarles esto brevemente. En 2013, la legislatura de Puerto Rico aprobó una congelación al sistema de beneficios definidos de retiro de Puerto Rico que impactó a todos los empleados públicos. En ese proceso, y como los maestros estaban separados del sistema de retiro del gobierno central y el sistema de retiro de maestros estaba en una situación actuarial mucho peor que la del gobierno central, el gobierno entró en una negociación con los sindicatos de maestros en Puerto Rico, principalmente con la Asociación de Maestros, para obviamente aminorar el golpe político de lo que significaba esa acción antipática por parte del gobierno y de la legislatura, que estaba fundamentada en evitar la quiebra, en evitar el colapso
financiero del país que eventualmente no se pudo evitar. Cuento largo corto, los maestros rechazaron una oferta que le hizo el gobierno en términos de garantizar una pensión mínima, que no podría nunca ser menor la pensión de los maestros, eran cerca de $1,600, y decidieron que no iban a aceptar los términos de lo que se estaba legislando y que iban a acudir al tribunal para pedirle al tribunal reconocerle sus beneficios adquiridos y su sistema de retiro. Eventualmente, y en el contexto de que también se acercaban recortes en los beneficios de retiro de los jueces y del sistema de retiro de la judicatura, que es también separado del gobierno central, el tribunal le dio la razón a los sindicatos de maestros, pero la realidad fiscal y financiera y la realidad actuarial del sistema de retiro de maestros era tal que aunque ganaron en el tribunal, no había mucho con qué concederle lo que habían ganado en el tribunal. Poco tiempo después de todo ese proceso que fue traumático en la aprobación tanto como en la implementación, llegó el impago de la deuda, llegó la imposición de la Junta de Control Fiscal y llegó el momento de quiebra que en aquel otro instante se estaba tratando de evitar. Pues el resultado de eso fue que las riendas de lo que sería de ahí en adelante el gasto fiscal del gobierno de Puerto Rico lo asumió una Junta de Supervisión Fiscal, otros le llaman la Junta de Control Fiscal, nombrada por el Congreso y por la Casa Blanca, en la que la representación de Puerto Rico sería el gobernador con voz pero sin voto para tomar decisiones en el organismo, y que a través de la autoridad de la ley especial que aprobó el Congreso para ese proceso, adquirió el poder de certificar, por así decirlo, tener la última palabra en los presupuestos y en el gasto del gobierno de Puerto Rico. En ese particular, también la Junta tiene y tuvo hasta muy recientemente la responsabilidad de negociar la deuda y renegociarla con los acreedores o con los bonistas del gobierno de Puerto Rico, la gente que le había prestado el gobierno. En todo ese proceso se fue obviamente postergando el tema de los beneficios recortados del retiro. Las leyes aprobadas en 2013 entraron en vigor. El sistema de retiro no solamente ya había sufrido un cambio de beneficios definidos a pensión definida, sino que también había sufrido una congelación posteriormente, o sea, una congelación de las cotizaciones y de los beneficios prospectivos de los que estaban ya aportando al sistema de retiro. Por lo tanto, todo esto se dejó para cuando, como parte de las acreencias del gobierno de Puerto Rico, como parte de los grupos a los que el gobierno de Puerto Rico les debe dinero, se fuera a cuadrar, se fuera a finiquitar un acuerdo de ajuste o de reestructuración de la deuda. Todo ese proceso tomó desde el año 2020 hasta muy recientemente el mes de diciembre del año 2021. Perdón, debo corregir, desde el año 2016 hasta el año 2021. Casi media década. Y el resultado fue que la Junta no hizo cambio alguno en términos de lo que ya se había enmendado de los beneficios de retiro para los empleados públicos, no revirtió ninguna de las decisiones que ya había tomado el gobierno central dentro de la austeridad que se vive en el país y en el gobierno desde hace más de una década, y que al final, obligada a la Junta por el tribunal, lo único que vino a redefinirse es este acuerdo en el que el gobierno acordó junto a la Junta de Control Fiscal devolverle algunos beneficios a los policías jubilados. El otro logro que se pudo conseguir fue que en el proceso de emitir los términos de la reestructuración que requerían la aprobación por parte de la legislatura de nuevos bonos del gobierno de Puerto Rico como parte del repago a los bonistas, ahí la legislatura
que era necesaria en el proceso porque es la que tiene potestad de aprobar emisiones de deuda en la estructura jurídica de Puerto Rico, aprovechó la oportunidad y logró, a base de presión y de resistencia, muy recientemente, en el año 2021, no hacerle ningún recorte a las pensiones que paga el gobierno de Puerto Rico. Fíjense que no estoy diciendo a los planes de retiro, sino a las pensiones que ya se están devengando. Los ex empleados retirados del gobierno de Puerto Rico a la fecha del plan de ajuste de deuda no van a recibir recortes en sus pensiones. Eso no cubre ni cobija los planes de retiro de los empleados activos del gobierno que ya habían sufrido recortes de beneficios, cambios de sistema de cotización y congelación de algunas de las asignaciones prospectivas para seguir alimentando esos beneficios. Los únicos que lograron algo, repito, fueron los policías. Pero los maestros que habían ido al tribunal en 2013, luego intentaron un acuerdo, como parte de los procesos de la Junta, finiquitar, ¿verdad? Acuerdos con cada uno de los grupos a los que se le debía. Un preacuerdo, debo decir, de algunas de las organizaciones sindicales de maestros con la Junta, para dentro del plan de ajuste de la deuda redefinir algunas de las condiciones de retiro de los maestros. El problema fue que ese acuerdo, que se hizo fundamentalmente con la Asociación de Maestros, que es el sindicato oficial de los maestros reconocido por la Ley 45, incluía inexplicablemente una especie de píldora venenosa incluida por la propia asociación que permitía, a la vez que los maestros debían avalar el acuerdo en votación, como el resto de los acreedores del gobierno debía hacer, incluyendo los bonistas, que se le extendiera la certificación a la asociación como representante sindical de los maestros por 5 años más. Eso provocó que el resto de las organizaciones sindicales, viendo ahí la oportunidad que estaba aprovechando la asociación para ganarles esa batalla entre sindicatos, se opusieran e hicieran campaña al plan o al acuerdo o al preacuerdo de la Junta con los maestros, que cuando fue a votación entre la matrícula de los sindicatos de maestros en Puerto Rico, fue derrotada por los maestros y el acuerdo no se pudo finiquitar con la Junta, lo que conllevó la consecuencia de que los maestros fueran uno de los pocos grupos que fueron al proceso de presentación y aprobación del plan de ajuste sin lograr un acuerdo, un preacuerdo, un acuerdo previo con la Junta de Control Fiscal, y ahí básicamente todo quedó pospuesto hasta el final, hasta el proyecto de ajuste que la Junta le presentara al tribunal, en el que ya el diálogo con los maestros estaba roto. Es decir, errores en las tácticas de lucha por parte de los gremios sindicales de maestros desde 2013 y más recientemente en el año 2019 provocaron fundamentalmente que la clase magisterial, como parte de los acreedores del gobierno de Puerto Rico, fuera desprovista de algún tipo de punto de partida para negociar en el plan de ajuste. La consecuencia es que todas las reclamaciones que se han hecho en el tribunal sobre la validez de la ley promesa y sobre los acuerdos a los que se han ido llegando se han quedado en nada. Ahora llega el momento en el que ya el tribunal aprobó el plan de ajuste y, salvo que se puedan superar las objeciones que puedan surgir de aquí al día 15 de marzo de 2022, el plan de ajuste comenzará a regir y será básicamente la Biblia del gasto público del gobierno de Puerto Rico y de los subsiguientes planes fiscales sobre los que se deben fundamentar los presupuestos del gobierno del país. Entonces, en ese sentido, pues está muy cuesta arriba adversativamente lograr nada en el Tribunal de Quiebra para los grupos de maestros ni de ningún otro tipo de empleados públicos. A los maestros les queda
una sola oportunidad para lograr algo. El reclamo de los maestros es de dos formas: que se le devuelvan los beneficios de retiro congelados y disminuidos, y en por otro lado, que se aumente su salario a un salario que sea competitivo con el resto del magisterio en los Estados Unidos o con jurisdicciones parecidas a las de Puerto Rico. Son dos reclamos justos, son dos reclamos con los que todos podemos simpatizar, pero son dos reclamos separados en términos de cómo deben ser tratados para poder satisfacer algunas de las demandas que están haciendo los maestros. ¿Por qué les digo esto? Bueno, pues porque los reclamos sobre el retiro, el momento de hacerlos era cuando se estaba discutiendo el plan de ajuste y cuando se estaba fundamentalmente negociando con la Junta de Control Fiscal. Ese proceso terminó y terminó sin los maestros. El reclamo adicional que se pudo haber hecho cuando la legislatura fue a aprobar la nueva emisión de deuda para la reestructuración de deuda y por lo tanto tenía algo que decir sobre el plan fiscal, también pasó. Los maestros escogieron también en ese proceso de diálogo todo o nada. Bueno, pues salieron con nada de ese proceso de negociación. Y el otro camino que les queda es el camino de la aprobación del próximo presupuesto del gobierno, que debe darse entre el mes de enero, ahora de 2022, y el mes de junio de este año, porque el nuevo presupuesto empieza a regir el 1 de julio. Ahí está muy difícil encontrar una asignación recurrente para cambiar los beneficios de retiro, porque los beneficios de retiro son básicamente un sistema actuarial que se nutre no solamente de las inversiones y el depósito de fondos públicos anuales, que habría que refrendarlo en cada presupuesto a base de los ingresos de cada año, y por lo tanto no se puede condicionar el gasto de un presupuesto con un presupuesto anterior, aunque parezca lo lógico. Y por lo tanto, lo otro que podría atenderse es el tema del aumento salarial. Como la Junta de Control Fiscal sabe que ese es el reclamo que van a tener que atender en algún momento, porque no todo le va a ser negado a los gremios magisteriales, se adelantó y en la presentación del plan fiscal sobre el cual van a montar el próximo presupuesto, que repito, la Junta es la que lo aprueba finalmente, incluyó una propuesta de aumento para los maestros que los maestros han encontrado muy baja, muy poca, son $400 y pico obviamente pues esa no es la cantidad que nadie quisiera que se le pudiera aumentar a los maestros, pero es lo que la Junta incluyó en el plan fiscal, supongo yo, y uno puede advertir que como estrategia para ahí abrir una negociación con la legislatura donde ya hay presentada legislación para aumentar el salario base de los maestros a $2.700 al año. Así que esa es la avenida, esa es la puerta que queda abierta para el magisterio y creo yo que es la presión que están tratando los gremios magisteriales de hacer a base del famoso Teachers Flu o de esta estrategia de ausentismo masivo entre los maestros de Puerto Rico. Es un camino cuesta arriba, pero ya el presidente de la Cámara dejó esa puerta abierta. Creo que en la fortaleza eventualmente esa puerta quedará abierta y la Junta, que obviamente tendrá la última palabra, sabe que en el proceso de negociación con la legislatura para aprobar el próximo presupuesto, algún ajuste tendrá que hacer a lo que está propuesto en el plan fiscal. Claro, la principal preocupación es si existen los recursos suficientes para incluir aumentos de mayor cuantía que puedan ser respaldados por los ingresos del gobierno y que por lo tanto no se conviertan en un presupuesto descuadrado en el que se gaste más de lo que se tiene, que ha sido la razón para la quiebra del gobierno de Puerto Rico y el endeudamiento excesivo que por años Puerto Rico sufrió. En el otro lado están los bomberos de Puerto Rico, el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, que es una agencia que actualmente forma parte de la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública establecida en 2017 y que junto con los policías, con los técnicos de emergencias médicas y con también los empleados de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias, habían sido objeto de una legislación durante el año 2020, la Ley 81 de 2020,
para devolverle, la legislatura intentó devolverle parte de los beneficios congelados de retiro que se habían cambiado en 2013, porque es un grupo más pequeño y porque además de eso, pues obviamente son agencias que se estiman de un servicio esencial para el país. La legislación de 2020 fue anulada por la Junta de Control Fiscal por falta de fuentes fiscales y no fue de ninguna manera reconocida por el tribunal de la ley promesa en la aprobación del plan de ajuste. Lo más que fue reconocido fue una orden de la jueza que le dijo al gobierno y a la Junta: dialoguen, lleguen a un acuerdo entre ustedes, no me hagan a mí resolver ningún cuestionamiento jurídico sobre los reclamos que tienen los policías de Puerto Rico sobre su pensión. No dijo nada sobre el resto de los empleados que habían sido incluidos en la ley 81, que por así decirlo no existe ya una vez entró en vigor el plan de ajuste de la deuda y fue además desconocida por la Junta de Control Fiscal. Por lo tanto, los bomberos que se quedaron fuera, un poco se han quedado pillados en el medio de toda esta realidad, se dieron cuenta que la estrategia de Blue Flu o de ausentismo masivo de los policías de hace unos meses funcionó y decidieron adoptar y han decidido adoptar la misma estrategia y andan forzando también ausentismos masivos de su personal en las diferentes estaciones de bomberos de Puerto Rico, donde han tenido más éxito, parece ser, que lo que han tenido los maestros en el llamado también ausentismo masivo. La fortaleza, es decir, la oficina del gobernador, reconociendo que ahí hay un asunto que se podría trabajar menos complicadamente y dentro de un ambiente político como el que estamos, en el que todo va de camino a la campaña electoral de 2024, citó a los miembros del Sindicato de Bomberos de Puerto Rico a una reunión en la oficina de la secretaria de la Gobernación el miércoles 2 de febrero, Día de la Candelaria, día identificado en muchas partes de América Latina con los cuerpos de bomberos y significativamente identificado con el servicio que dan los bomberos en el mundo entero. Y aprovechando que los bomberos habían solicitado el ausentismo masivo para manifestarse este 2 de febrero, la Fortaleza los llamó a una reunión para discutir el asunto. De esa reunión salieron los presidentes de los sindicatos bastante defraudados porque la secretaria de la Gobernación ya había telegrafiado en expresiones públicas anteriormente que había un espacio para discutir el tema de incluir los beneficios de retiro de los bomberos dentro del acuerdo ordenado por la jueza para atender el tema de los policías. Son básicamente no más de 275 bomberos los que serían incluidos en el acuerdo, pero que donde no había espacio para los bomberos es en el tema del aumento salarial que también están reclamando. La Junta ya había incluido en el plan fiscal sobre el cual montarán el presupuesto próximo un aumento para los bomberos, aunque de mucho menor cuantía de lo que ellos están reclamando. Así las cosas, la Fortaleza les dijo en la reunión al sindicato de bomberos: para el aumento salarial que ustedes están pidiendo no hay dinero en el plan fiscal y punto. Podemos hablar, podemos llegar a acuerdos para incluir a los bomberos que hayan quedado fuera del acuerdo de retiro, similar al que la Junta y el gobierno han alcanzado con respecto a los policías. Han abierto esa otra puerta. Bueno, no tengo la menor duda de que el tema de los beneficios y el tema de los aumentos salariales va a ser la piedra en el zapato de todo el proceso de aprobación del próximo presupuesto. Y será además un caballo de batalla de los diferentes gremios y de las diferentes organizaciones políticas de camino a los comicios electorales de 2024. Son, por así decirlo, estos los últimos estertores
del consumo de la medicina amarga a la que ha sido sometido el gobierno de Puerto Rico por vía del impago, por vía de la insolvencia y por vía de la austeridad impuesta en la Ley Promesa y en la Junta de Supervisión Fiscal. Y creo que en ese sentido el proceso será tortuoso y será extendido, porque no dudaría que otros sectores del servicio público, otros empleados afectados por la misma política pública, también adopten la estrategia del ausentismo masivo y que el flu sea básicamente una epidemia en todas las agencias del gobierno de Puerto Rico. Así, ahí hay una realidad que el gobierno va a tener que enfrentar y va a ser además una verdadera ruleta. Si el gobierno puede abrir negociaciones con todos los grupos sindicales a la vez, ya que se asoma el final del proceso de reestructuración de deuda y que sobrará un dinero para otras prioridades que pueda tener el gobierno de Puerto Rico en cuanto a su gasto, liberado ese gasto precisamente por el fin de la austeridad y por el fin del problema del repago de la deuda y el comienzo de un repago de deuda recortado por vía del proceso de reestructuración. Es decir, la pregunta que se va a tener que hacer el gobierno es si sobra tanto dinero como para apagar todos los fuegos y atender todos los flujos que van a ir surgiendo en las agencias del gobierno y en los diferentes gremios que agrupan a los empleados públicos en Puerto Rico. Mientras tanto, y debo decir que en un capítulo relacionado pero separado, algunos de los gremios magisteriales que se han agrupado en una especie de coalición que llaman el Frente Amplio en Defensa de la Escuela Pública, acudieron también el miércoles ante el Tribunal Federal para solicitar la paralización del plan de ajuste de la deuda, en lo que someten ellos una objeción al documento en base a el argumento de que el plan se aprobó sin contener legislación para atender el cambio en los beneficios de retiro a los maestros y que por lo tanto, en ese sentido, dicen ellos o argumentan, se violentaron las reglas impuestas por la Ley Promesa y los procesos establecidos en un ajuste de deuda, en un proceso de quiebra. Eso no es otra cosa que un intento, yo creo que tardío, porque se le fue en ese sentido la guagua, de retornar el tema de los cambios al retiro a la legislatura, donde por su naturaleza política la discusión de esto siempre tiene mejores resultados para los que piden acción que lo que tiene ante una Junta de Control Fiscal que no fue electa por nadie y que está impuesta en el país y que no le debe explicaciones a nadie, políticamente hablando. Es un intento, por lo tanto, de que si el tribunal abre esa puerta, el plan de ajuste tenga que regresar a discutirse en la legislatura de Puerto Rico, y creo que por esa misma razón perderá la apelación bajo esos argumentos en el tribunal federal y no tendrá éxito. Pero es una cuestión que está por verse. No ha sido sometido todavía el recurso de objeción o de apelación, y básicamente lo que sí está sometido es una petición de que se paralice la implementación del plan en lo que se dilucida la objeción de los grupos magisteriales. A mí me parece que todo esto lo que tiene como conclusión, lo que nos permite a todos como conclusión es darnos cuenta que está llegando el fin de todo el proceso que se inició bajo la Ley Promesa, y advirtiendo ese fin, todos los grupos que no han salido bien en el proceso por una razón o por otra, o porque han sido omitidos injustamente, o porque además de haber sido omitidos injustamente han utilizado estrategias que no han sido efectivas para lograr que se atiendan sus reclamos, se dan cuenta que esta es la última oportunidad para lograr algo y para sacar algo del proceso. El éxito de esas reclamaciones va a estar fundamentalmente en que se pueda atender en el terreno de lo político. Pero mientras los próximos presupuestos de la isla, como que está dispuesto en la Ley Promesa, tengan que ser
ratificados y certificados por la Junta de Control Fiscal, está muy lejos de que estas presiones políticas en realidad tengan algún efecto sobre el resultado final, y algunos tendrán que asumir también desde la postura sindical y gremial su responsabilidad por las malas estrategias a las que sometieron a sus representados durante todo este proceso y por la insensatez de no darse cuenta que Puerto Rico en este proceso tenía prácticamente todos los brazos amarrados, estaba maniatado políticamente y en términos de poder, y que no era sabio resistirse única y exclusivamente con argumentos políticos. Había que intentar los acuerdos de medio alcance para, como dice el refrán popular, sacar del lobo un pelo. Pero mientras tanto, este proceso seguirá siendo la característica principal de este comienzo de año político en Puerto Rico, justo cuando estamos a mitad del cuatrienio, en el que debe al final del mismo terminar la existencia y la influencia de la Junta de Control Fiscal en la reestructuración y puesta en orden de las finanzas del pueblo de Puerto Rico. Es un proceso que ha dejado muchas heridas en el camino, que deja muchas dudas hacia el futuro y que cada vez hace más cuesta arriba el que alguien pueda pensar que en el servicio público hay alguna esperanza para su futuro profesional y laboral, salvo que no sea que se acometa una reforma amplia y abarcadora del servicio público en general en Puerto Rico que permita unos diseños de mayor eficiencia y por lo tanto la liberación de mayores recursos para atender las condiciones que muchas veces son precarias en las que trabajan muchos de los empleados del gobierno de Puerto Rico. Espero que les haya servido de algo esta explicación un tanto larga hoy en el podcast, y como siempre les hago la invitación para una próxima ocasión a atender este y otros temas. Hasta entonces, muchas gracias.